It's not easy to sum up a history that has taken place over 3 centuries, but if it can be done, it is through the people who have breathed life into the Orbea name. People who, with their efforts and experiences, passed on the legacy to the present time. For centuries, in the times of the finery forges, there were workshops in Eibar dedicated to the manufacture of weapons. The conditions were ideal. Surrounded by forests, they built the mills that provided the power to work the iron. It was in one of these workshops in 1840 that the brothers Juan Manuel, Casimiro, and Mateo Orbea laid the foundation for what would eventually become the largest weapons factory in Eibar. It was christened Orbea Brothers. It was a period of turbulence and local war prior to World War I, an era that paved the way for rapid industrial change between the end of the 19th century and the start of the 20th. However, the end of the Great War caused a drop in demand for guns that forced industry in Eibar to grow in new directions. It was a time when several companies set their sights on producing bicycles, and one of them was Orbea. Es una familia que es conocida y el nombre es muy conocido en todo el mundo. Yo he vivido que era muy abierta al pueblo y que se enredaba con el pueblo y vivía con el pueblo. Cuando otra vez empezaron los cristos anteriores a nuestros abuelos, que empezaron los tatarabuelos o los bisabuelos, ya se separó Orbea en el año 24, 25, 26, que uno se fue a una Victoria y otro se quedó en Eibar. Y entonces empezamos a hacer cochecillos de niña, máquina herramienta y cosas de estas, y claro, al final poco a poco se fue a la bici. After the Spanish Civil War came years of plenty. The company grew and was consolidated on a national level with the opening of a large factory in the Urquizu area in Eibar. Después de la Segunda Guerra Mundial había proteccionismo de importación, pues bicicletas se vendían como churros. Era una fábrica muy familiar, en la que había desde un capellán que daba misa todos los días para las señoras de los Orbea, hasta un montón de choferes que las llevaban de paseo por la tarde. Pues desde que nací allá y toda mi vida hasta los 24 que me fui de Eibar, viví allí y estuve en contacto siempre con los obreros, con los encargados, con todo, jugando en el frontón. Sí. Con el cura el capellán. El capellán y todo eso que había. Teníamos la misa todos los días, había misa en la capilla privada, pero venía la gente de fuera, también tenían acceso todos. Sí. Y todos los días del año se abría para todos. Sí. However, as the 20th century progressed, Orbea's methods became obsolete. Their production model was no longer as profitable. Era una empresa con una gestión no adaptada a aquellos tiempos. Si es que no llega a constituirse la cooperativa, pues hubiese tenido un muy mal fin. Several factors converged to make a change in direction necessary. The Orbea family had decided to leave the business, and facilities were outdated. The time came to make a decision, and 2 options arose. Orbea could become feasible in the hands of the employees, or the brand must give up and accept closure. Los trabajadores tuvieron que optar, en un momento determinado, ante el cierre de Orbea, a constituir una cooperativa y como tal empezar a desenvolverse o simplemente ir al desempleo. Una cooperativa primero supone que los trabajadores, miembros de esa cooperativa, tienen que arriesgar su dinero. El presidente, que era en aquel momento de la cooperativa, era Peligaña, y entonces aquel pues contribuyó a la búsqueda de ayudas por parte del Ministerio de Trabajo. The decision was made to leave the old facilities in Eibar and move to a larger factory that would provide guarantees in terms of production and room for growth. The idea was to sell the land surrounding the old factory, which was set in a saturated area that had nothing left to give. A mí me hablaron de unos terrenos y yo siempre pensé, cuando vi aquellos y vi el precio que tenían, que aquello se inundaría o pasaría algo. Una vez que llovió una barbaridad, fui allí y me encontré con la sorpresa de que los terrenos estaban intactos. The brand's distributors became an even more essential part of Orbea. They are our direct contact with the cyclists in their towns. Orbea's relationship with them is based on bonds of trust. Beyond any professional relationship, there is a real closeness.
Contacté con ellos y hemos trabajado al 100% con Orbea y he crecido con ellos, o sea, al lado de ellos. Yo me he sentido con Orbea como en casa. Orbea nos da a nosotros una confianza para vender un producto, dar una garantía, dar un servicio y ofrecer una calidad, evidentemente. Pero sí es verdad que en ninguna marca que tú de la competencia le comentaban, nadie te hacía caso. Era un simple comentario que se perdía en aire. Y aquí en Orbea se quedaba. In the early 80s, it became clear that in spite of the brand's widespread presence, the market perception was not entirely favorable. Thus, as part of a risky strategy, an attempt was made to grow along two lines: competition and globalization. Pues entre distintas ofertas apareció ahí Orbea, Peliegaña en particular, ofreciéndome que querían dar el salto al profesionalismo, que querían hacer un equipo con garantías. Cuando un equipo que estaba sentado en el campo amateur, como era Orbea, da el salto al profesionalismo y estás en el profesionalismo y ves que te falta algo, ¿no? Sobre todo, todos ambicionamos el éxito, ganar carreras, ¿no? Pues sí que vi esa ilusión, ¿no? de qué poca quita cosa y qué grandes vamos a ser. These successes initiated the current period of Orbea's history. These times were marked by the milestones of Carbon and the Orca frame, which opened up high-end markets to the brand. At the same time, it was deeply important to be close to competition, and racing successes created the international impact of the brand. Better bicycles and a proximity to fans, this way of thinking would change and refine the way in which Orbea understood cycling. Entonces, para sacar un equipo, lo primero que hacía falta es el material. Necesitamos a Orbea, que es la empresa que tenemos aquí mismo. ¿Por qué escogí? Pues porque estaba aquí mismo y porque era una gran empresa. Ya estaba convertida en una gran empresa. Once again, our people, the Orbea sales network, participated in the brand. Their feedback is just as important as the data the competitions provide for our engineers. Between the two, we know firsthand what riders expect from Orbea. Sobre todo, y lo que yo más destaco de Orbea, es que ha sabido darle a sus productos una personalidad propia, que eso hoy en día es muy importante. El usuario que viene ahora viene buscando ya lo que quiere. Antiguamente no venía buscando una cosa, venía a lo que había en el mercado, es que no había otra cosa. Association with the Euskadi Foundation led to dramatic technical improvements in all aspects of manufacturing. Having already mastered steel and aluminum, Orbea entered the 21st century with carbon as the cutting-edge technology. La historia de este cuadro es un hito importante en la historia de Orbea y es parte también de un hito en la historia de la industria de la bicicleta. Tuvo un espaldarazo importante con un premio, un reconocimiento que recibió en una feria. The engineering and design departments continued with their unstoppable development. The results of a job well done were multiple victories in competition. Entender perfectamente cuáles son las necesidades de un corredor que está disputando una olimpiada, ser capaz de diseñar y hacer un producto específico para ello, no está al alcance de todos. Nosotros lo hicimos 2 veces en Pekín, tanto con Samuel como con Absalón, en carretera y en montaña, y conseguimos 2 oros. Y aquello verdaderamente, pues bueno, nos puso en boca de todos. The globalization strategy, along with the visibility that came from great sports achievements, lifted the brand to another level, one that had been unthinkable in other eras. Y me acuerdo que entramos en una librería, que había muchas revistas de ciclismo, y me acuerdo que yo abría la revista y ahí aparecía yo, y no aparecía Carlos Sastre, que había ganado el Tour de Francia, ¿no? Sino que le daban mucha más importancia a Samuel Sánchez y hacían la publicidad de Orbea, que había ganado el oro, y a Julian Absalon también, que había ganado, que el hecho de haber ganado un Tour o otro tipo de carreras, ¿no? Me llamaba la atención que en un país como Estados Unidos Orbea se situara y se posicionara de tan buena manera, ¿no? Being at the races meant knowing the cyclists well. The information provided by the sales network also contributed to this. Las marchas cicloturistas o las practicantes del ciclismo, o sea, se venden más bicicletas que nunca. La gente tiene una cultura del deporte. Por ello, pues organizamos la Paxaban y organizamos Monegros, que para nosotros es el momento en el que nos juntamos con toda la gente que aprecia que Orbea esté cercana a ellos. Ha ido evolucionando la relación con Orbea y actualmente pues es uno de nuestros principales socios en la empresa. Y la verdad es que, bueno, nada más que tengo palabras de elogio porque ellos se han portado muy bien en cuanto a que han respetado siempre
y los momentos difíciles siempre nos han acompañado y pienso que, bueno, que ha sido un efecto mutuo. For 175 years, Orbea has constantly adapted and reinvented itself to become the great brand that it is today, a leader, a familiar brand that is known around the world. Y yo creo que es una marca que ha crecido a niveles, vamos, de las mejores del mundo, ¿no? Todo el equipo, desde la cabeza visible ahora mismo, que es John Fernández, hasta abajo, tienen que estar orgullosos de un trabajo que han hecho, ¿no? Que es expandir una pequeña marca del País Vasco en algo internacional, ¿no? Y ser uno de los primeros productores y vendedores de bicicletas del mundo. El estar ahí, el tener esa vocación y esa pasión por lo que haces, pues te lleva a, aunque de una manera no reglada y casi inconsciente, estar haciendo aquello que realmente tienes que hacer, ¿no? Que es innovar, estar cercano y bueno, pues ir reinventándote en cada momento de tu historia, ¿no? Evolution, years of effort, listening to the market, choosing the best direction, changing course, adjusting the sails, looking forward to the future with optimism, believing in a project. It is the product of a multitude of small things and the contributions of many people which, looking back, take on their true dimensions. The people make the brand, each in their own time, always contributing the best. This is the air that breathes life into Orbea.